¿Cómo están, estimados alumnos? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver la clase número 8, que corresponde a nuestro segundo capítulo de la unidad número 3, que trata de presentaciones de PowerPoint. Lo primero vamos a retomar un poco lo que vimos en la clase anterior. Para eso les voy a compartir la pantalla. Bueno, en nuestra clase anterior, como podemos ver en el PowerPoint, primero que todo vimos qué es PowerPoint, ¿cierto? Algunas definiciones, cuál es el uso que tiene PowerPoint, que hablamos básicamente que nos permite crear y organizar presentaciones con diapositivas. Podemos hacer transparencia, podemos hacer notas, documentos para un público determinado, ¿cierto? Y esquemas, todo ello en un archivo de presentación. Luego vimos algunos conceptos básicos como son qué es una diapositiva, qué son los patrones de diseño, qué son los diseños de diapositiva y también los estilos de diapositiva. Por otra parte también vimos también cómo reconocer la barra de PowerPoint. La barra de PowerPoint está compuesta de varias pestañas, como son inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentaciones, revisar y vista. Dentro de la clase, para recordarlo un poco, estuvimos viendo varios aspectos, como por ejemplo, comenzar a diseñar una diapositiva, una presentación en general. Vimos también algunos aspectos de cómo insertar algunos elementos, así como también vimos el hecho de empezar a crear una presentación desde cero. Para eso, nosotros vimos el paso a paso, ¿cierto? Desde el inicio para poder crear una presentación de PowerPoint o PPT, como le estamos llamando ahora. Vimos también lo que era una diapositiva patrón, ¿cierto? Pudimos analizar que hay varios tipos de plantillas, ¿cierto?, que incluyen los tipos de fuentes, y además como los tamaños de marcadores, las posiciones y los diseños de fondo. Por eso se llama diapositiva patrón. Es como cuando yo les decía que no era necesario inventar la rueda porque PowerPoint ya ha desarrollado muchos tipos de diseño, muchos tipos de plantillas, y la verdad que son bastante útiles y no es necesario estar haciendo una desde cero, como una diapositiva propiamente tal. Finalmente, vimos los distintos tipos de diseños de diapositiva y adicionalmente vimos una tarea que inicialmente era para poder hacerla en clase, pero yo se las dejé de tarea. Entonces, aquí están cuáles son la actividad propiamente tal. Las personas que ya me lo han enviado, yo ya les respondí con la retroalimentación, el feedback, y los comentarios los haremos en vivo en directo en nuestra próxima videoconferencia. Eso fue, en resumidas cuentas, lo que fue la clase número 7. Bueno, ahora vamos a ver de lleno lo que es la clase número 8, que corresponde a nuestra segunda clase de la unidad 3 de PowerPoint. Un segundito. Vamos a compartir nuestra pantalla nuevamente. Ok. Nuestra semana número 8, que es la que corresponde justamente a esta semana, que es lunes feriado, vamos a ver básicamente, vamos a continuar, ¿cierto?, con los distintos aspectos y maneras de crear una presentación de PowerPoint. Tenemos en este caso el tema de la configuración de texto y su formato. Tal como les comenté, cada una de las pestañas que presenta la barra de trabajo de PowerPoint tiene distintas funciones.
En este caso, nosotros vamos a poder configurar el texto y el formato. ¿A qué nos referimos con eso? A que nosotros tenemos la posibilidad de utilizar elementos comunes como tipo de fuente, el tamaño de fuente. Cuando hablo de fuente estamos hablando específicamente de la letra, ¿cierto? La alineación del texto y otros más. Todos estos cambios son para todos los textos de los cuadros de texto. Por ejemplo, lo primero es la fuente o tipo de letra, que son los diferentes estilos que podemos utilizar. Hay algunas fuentes que se recomiendan más que otras para realizar una presentación, sobre todo por el hecho que algunas fuentes son más visibles y más legibles que otras. Aquí en este cuadro, en esta imagen, se muestra dónde está la casilla donde va el tipo de fuente, el tamaño, y si queremos que sea una letra subrayada en negrita o bien en cursiva. Cuando hablamos de fuentes, nosotros tenemos varios tipos de letras que ya bastante las conocemos. En ese sentido, los tipos de letra los podemos seleccionar según cuál sea nuestra necesidad. Como yo les decía, hay algunas letras que son más legibles que otras. Por ejemplo, acá en esta imagen yo les muestro varios tipos que son, no todos, pero algunos de ellos, y si se fijan, algunas es más fácil poder leerlas que otras. Por eso es muy importante que ustedes puedan elegir una fuente adecuada y reitero que sea legible para un público, que no siempre tiene buena vista, como lo hablamos en clase. Entonces, es importante que puedan seleccionar una letra que sea un tamaño adecuado y además que sea un tipo de letra que sea fácil de distinguir, ¿sí? Bueno, como les comento acá, podemos cambiar el tipo de fuente, podemos cambiar el tamaño de la fuente, ¿cierto? Donde tenemos nosotros acá el tipo de fuente y en el espacio que está inmediatamente al lado tenemos un número que va a indicar el tamaño de la fuente, vale decir el tamaño de la letra. Podemos también seleccionar el color de relleno del texto, el formato, lo podemos borrar el formato, cambiar el texto a negrita, también podemos seleccionar que sea cursiva, subrayado, ¿cierto? Y estas son básicamente las principales funciones para poder modificar el tipo de letra. En el grupo párrafo es donde nosotros podemos encontrar elementos de alineación, de listas o de interlineado. Las que aparecen destacados acá son los elementos que tienen que ver con hacer un listado, ¿cierto? Que podría ser con números, ¿cierto? O podría ser, también hay unas especies de ticket o check, como también nosotros podemos encontrar lo que es el párrafo. Cuando yo me refiero a párrafo, yo tengo cuatro alternativas. Una que es el párrafo centrado, el párrafo alineado a la izquierda, el párrafo alineado a la derecha y el párrafo eh, que es ambos y distancias, una al igual de la otra, que eso significa que un párrafo justificado. Si se han fijado, algunos libros vienen con los párrafos que tienen la misma distancia en un lado y en el otro. Y eso se llama párrafo justificado. También tenemos el interlineado, vale decir la distancia que tenemos entre línea y línea. Para cambiar la alineación del texto, tenemos cuatro botones. Tenemos la alternativa de el botón alinear a la derecha, alinear al centro, alinear a la izquierda y el justificado. Todos estos sirven para fijar una línea recta en el texto, ya sea derecha, centro, izquierda, pero justificado alinea el texto en ambos lados de la hoja. Es decir, si ustedes seleccionan esta alternativa, van a tener por ambos lados la misma distancia y va a estar justificado por ambos lados de la hoja, va a ser recto, a diferencia de estas otras tres alternativas. El espaciado, como les comentaba anteriormente, les va a permitir determinar un espacio entre línea y línea, ¿cierto? Y les va a permitir cambiar cuando hay espacio entre una línea de texto y otra,
Esto solo le sirve para cambiar el espacio, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Si se fijan, acá en el primer párrafo hay un interlineado distinto al segundo, porque el segundo espacio es mayor que el que vemos acá en la parte superior. Entonces, el interlineado sirve para poner un espacio entre las líneas de texto sin tener que apretar la letra Enter o salto de línea, como en este caso, como en este texto se está comparando con el de arriba. Entonces aquí tenemos un espacio menor y acá tenemos un espacio mayor entre líneas. Y eso corresponde a este icono que está acá. Aparece también un botón de revisar, que es el botón de borrar formato, que es el que aparece destacado acá, donde aparece una goma, la goma de borrar de color rosa. Entonces, este botón se utiliza para borrar el formato del texto sin borrar el texto. O sea, si yo encuentro un texto que está justificado y quiero copiar ese texto, pero quiero borrar solamente el formato, pero no el texto propiamente tal, lo que yo debo hacer es utilizar esta alternativa. Entonces, esto es útil para borrar formatos de texto que yo copio de otros documentos o que saco de internet. Entonces, también cuando se necesita borrar todos los cambios realizados, yo selecciono la opción de borrar formato. Pasamos a una parte ahora que es muy importante y trascendental para que ustedes puedan desarrollar una buena presentación, que significa insertar elementos. Nosotros vimos que podemos insertar varios tipos de elementos, ya sea imágenes que tengamos en nuestro computador, imágenes en línea, podemos insertar gráficos tradicionales, gráficos smart, podemos insertar videos, link, podemos insertar también algún tipo de tabla, que son bastante útiles. Entonces, en el fondo, yo aquí les comento que para una buena presentación requiere de elementos visuales. Cuando nosotros en nuestra presentación ponemos solo letras, solo texto, es muy probable que su audiencia, su público, se aburra. Distinto es cuando nosotros buscamos buenas alternativas de elementos visuales. Y en ese sentido, hay que tratar de ser lo más cuidadoso posible con los tipos, por ejemplo, de imágenes que nosotros seleccionemos. Porque si nosotros seleccionamos una imagen que no es de buena calidad, la recepción va a ser va a ser distinta a que si nosotros ponemos una imagen que esté, por ejemplo, en 4K, en HD. Distinto a que si nosotros insertamos una imagen que esté pixelada. Por lo tanto, es muy necesario usar imágenes o formas. Fíjense que este texto tiene un efecto de reflejo. Bueno, para insertar los elementos, nosotros lo que tenemos que hacer es ir directamente a nuestra barra, la barra que vimos en la clase anterior, y en esta barra la tercera pestaña es la pestaña que se llama Insertar. Cuando ustedes se van a la barra, a la pestaña Insertar, si se fijan, tenemos varias alternativas de insertar una tabla, una imagen en línea, capturar, es decir, tomar una foto y insertarla en su presentación, recurrir a un árbol de fotografías, a formas, a un gráfico smart o un gráfico tradicional. Nosotros lo que vamos a hacer en esta videoconferencia grabada, vamos a revisar el PowerPoint con los aspectos que nos corresponde a esta semana, y esos aspectos los vamos a introducir y vamos a complementar nuestra presentación que comenzamos a hacer la primera clase. ¿Sí? El primer elemento que veremos aquí es insertar imágenes. Para eso tenemos dos opciones. Una que es insertar imágenes e insertar imágenes en línea. Cuando hablamos de insertar imágenes en línea, se refiere a que podemos insertar imágenes que nosotros podamos bajar de internet. Por lo tanto, de la web. Por lo tanto, inexorablemente tenemos que contar con una conexión a internet cuando queramos bajar imágenes en línea.
Entonces, aquí tenemos que la opción de insertar imágenes no tiene mucha complejidad, solo debemos seleccionar de nuestro computador la imagen que queremos cargar. Entonces, se van a insertar, pueden ser imágenes, alguna imagen que ustedes ya tengan en su computador, o imágenes en línea, como les reitero, alguna imagen que ustedes bajen de internet. Ahora bien, si ustedes quieren insertar alguna tabla, que es bastante útil, sobre todo cuando queremos hacer algún cuadro comparativo o queremos agregar alguna imagen alguna información que contenga dígitos, personalmente me gusta trabajar e insertarlos en una tabla porque queda más claro. Entonces, para trabajar con tabla y crear tabla, nosotros nos vamos al menú, insertar nuevamente, y en insertar nos vamos a tablas. En este sentido, nosotros vamos a poder elegir la cantidad de filas, que siempre son horizontales, o la cantidad de columnas que queremos insertar, que, como hablamos en la clase anterior, siempre son verticales. Recuerden y pongan, por ejemplo, la columna vertebral. La columna vertebral generalmente es vertical, ¿cierto? Por lo tanto, yo los llamo a hacer esa asociación para no confundirse, porque es fácil confundir entre una columna y una fila. La columna siempre es vertical y la fila siempre es horizontal. Por lo tanto, nosotros acá tenemos la posibilidad de insertar filas o columnas. Podemos darle bordes a una tabla, darle un color de relleno que yo determine. Por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de horario, tal vez los días de la semana yo los voy a poder marcar con un color y los fines de semana con otro. Además tengo la posibilidad de combinar o dividir celdas. Enseguida vamos a hacerlo de manera práctica para que vayamos aclarando dudas. Los famosos gráficos. También en nuestra pestaña Insertar, nosotros tenemos la posibilidad de insertar un gráfico, modificar ese tipo de gráfico, y también tenemos varias opciones de diseño. Si se fijan, aquí tenemos gráficos de columna, de línea, circular, jerarquía, estadística, XY, de cascada, combinado, etc. Además podemos trabajar con organigramas. Para crear un organigrama, podemos crear organigramas, perdón. Podemos además insertar diagramas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer algún tipo de organigrama de alguna asociación. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un organigrama acá de ENAC, lo que podríamos hacer sería en la parte superior poner a nuestro rector. A lo mejor después podría ser vicerrector académico, después podría ser director de innovación, y después los jefes de carrera, etc. Esa es la manera que nosotros podríamos utilizar un organigrama. Luego, podemos añadir texto a los cuadros de un organigrama, tal como les comentaba, poniendo el cargo de cada una de las personas que nosotros con las que vamos a caracterizar cada uno de nuestros espacios. Podemos agregar relaciones en un organigrama. Por ejemplo, incluso podríamos hacer un árbol genealógico utilizando un organigrama, ¿cierto? Y podemos organizar los elementos de un organigrama. La opción de imágenes en línea es también muy sencilla de usar. Tiene ventajas significativas en comparación a insertar imágenes desde el PC. ¿Cuáles vendrían siendo estas ventajas? Lo primero es que les permite buscar directamente en Internet e insertar directamente la imagen de presentación. Es decir, si ustedes están hablando, chiquillos, de un tema muy específico y no tienen en su computador ninguna imagen de ese tema tan específico, en ese caso pueden perfectamente utilizar la opción de imágenes en línea, porque de Internet yo voy a poder bajar y tener una imagen del tema que estamos hablando, y que, reitero, puede ser muy específico, pero Internet, ustedes saben que tiene muchísima información, así que es muy probable que encuentren
aquella foto tan especial y tan específica. Lo segundo es que se pueden buscar imágenes con licencia de Creative Commons, las cuales son gratuitas por una parte, no tenemos restricción de uso y son bastante útiles para querer usar imágenes sin restricción de uso de licencia. Entonces, como aparece aquí en la imagen, nosotros nos vamos a insertar imágenes y tenemos las imágenes en línea. Para insertar imágenes en línea debemos hacer clic en imágenes en línea. O sea, voy a ir a la diapo anterior, cliqueamos imágenes en línea y automáticamente nos va a aparecer una barra de búsqueda. Esta es nuestra barra de búsqueda de Bing. Se llama barra de búsqueda de Bing. Entonces, nosotros aquí vamos a insertar el texto de lo que estamos buscando. Si estamos buscando, por ejemplo, algún tratamiento capilar o corporal específico para el caso usted de los masoterapeutas, podemos encontrar alternativas que son muy específicas y que son fáciles de encontrar gracias a la web, solamente ingresándolo en este buscador. Entonces, la gracia de, eso, de esto es que nosotros podemos seleccionar varias imágenes a la vez. Entonces, una vez que seleccionamos las imágenes, debemos presionar e insertar y se cargará la imagen. Por ejemplo, en este caso, si yo pongo la palabra PowerPoint y busco, si se fijan me van a aparecer varios iconos. Y yo aquí marqué ya 3 iconos. Una vez que los marco ahí y marco acá, selecciono insertar y automáticamente voy a tener las 3 imágenes para insertarla en mi PowerPoint. Luego tenemos otro elemento que podemos utilizar son las formas. Entonces las formas son símbolos que podemos insertar directamente en la presentación, los podemos modificar y podemos agregarle texto. Les presento las formas. Cuando ustedes sean a las formas, tenemos cuáles son las formas usadas recientemente. Tenemos las líneas, los rectángulos, formas básicas, flechas de bloque, formas de ecuación, diagramas de flujo, cintas estrellas, llamadas, fotones de acción, etc. Entonces, esto es bastante útil. La mayoría busca este tipo de elementos en Internet, acomodando de manera difícil las imágenes. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto y en ese texto necesito insertar una flecha, es mucho más fácil y más práctico insertar la flecha directamente desde formas, porque yo la puedo modificar, la puedo dar vuelta, eh, la puedo girar, ¿cierto? La puedo enangostar, la puedo engrosar, etc. Distinto es cuando yo busco una imagen de internet, un elemento, porque a veces cuesta más acomodar la imagen sacada de internet, digamos, versus lo fácil que es utilizar alguna de estas formas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de forma, ¿cierto? Que son las que utilizamos según lo que muestra la diapositiva anterior. Acá tenemos una forma, una carita, rectángulos, triángulos, corazón, flechas, cruz, etc. Ahora, ¿cómo yo puedo potenciar nuestro PowerPoint? Siempre se pueden encontrar trucos en la red para que ustedes mejoren su presentación. Y una forma de ahorrar tiempo es empezar con un tema PowerPoint prefabricado. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Envato Elements. Es un servicio de descargas que es ilimitado para creativos. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan este servicio y utilizan algún tema, este tipo de programa lo que les va a permitir va a ser descargar algún tipo de tema relacionado con lo que ustedes escribieron. Entonces, muchos de los archivos que encontrarás en los temas de PPTX de Element aparecen como presentaciones terminadas.
Entonces tal vez te preguntas, ¿cómo usar estas presentaciones prefabricadas para tus propias necesidades? Bueno, para usar temas de Element, los puedes reducir a los diseños de diapositivas que vayas a utilizar. Un tema es premium por las ideas que incluye como parte de él. Simplemente usa estas ideas como punto de partida sobre los que puedas añadir contenido. Entonces, por ejemplo, el tema Bold de PowerPoint es uno de los de más de 700 temas que están incluidos como parte de la suscripción de Envato Element y contiene por lo menos 120 diseños de diapositivas que se pueden utilizar. O sea, en el fondo PowerPoint ya ha creado muchas alternativas para poder realizar alguna presentación teniendo ya diseños predeterminados. Hoy día, ¿qué es lo que hemos abordado? Hemos abordado el formato de texto, vale decir, cómo poder cambiar y utilizar los distintos tipos de letra, los distintos tamaños de letra, cómo insertar tablas y gráficos, cómo insertar imágenes y formas, ya sea imágenes que tenga mi computador o imágenes en línea, y además cómo insertar algún organigrama. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como les comenté hace unos minutos atrás, vamos a seguir complementando nuestro PowerPoint de manera que lo vamos a ir insertando todo tipo de imágenes o gráficos. También vamos a hacer un organigrama sencillo para poder complementar nuestra presentación. Voy a compartir entonces la presentación, que para los que no se acuerdan, en nuestra clase número 7 la llamamos terapia alternativa con piedras calientes. ¿Se acuerdan? Ok. En primer lugar, vamos a revisar nuestra presentación, qué es lo que tenemos hasta ahora. Yo recomiendo que nosotros utilicemos, en este caso es fácil, porque si se fijan tenemos solo 3 diapositivas, que es nuestra portada, tenemos la diapositiva número 2, que es una imagen con un texto, nuestra diapositiva número 3, que para eso elegimos una diapositiva, si ustedes se van a la parte superior, donde tenemos alternativas de comparación, de solo el título, encabezado, sección, en blanco, etc. Para esta nosotros utilizamos una diapositiva de comparación, que es la que aparece acá. Y en este caso nosotros estamos comparando tratamiento con piedras frías y tratamiento con piedras calientes. Ahora bien, ¿cómo yo hago para insertar una nueva diapositiva? Me voy a la parte superior. Siempre recuerden que esta es nuestra pestaña, perdón, esta es nuestra barra de herramientas, entre las cuales tenemos varias pestañas. En este momento nosotros estamos en la segunda pestaña de inicio. Luego me voy a nueva diapositiva. Y en la nueva diapositiva yo voy a insertar alguna que estime conveniente, que sea adecuada a la necesidad que tengo. ¿Y cuál es la necesidad que tenemos en este momento? Vamos a insertar una tabla. Entonces, para eso yo voy a elegir una diapositiva que tenga título y objeto, o imagen con título. Por ejemplo, vamos a seleccionar, denme un minuto, vamos a seleccionar esa. Entonces, en este caso lo que yo puedo hacer es insertar una imagen, una tabla. Denme un minuto, vamos a ir atrás y vamos a seleccionar otro tipo de diapositiva. Ok, por ejemplo, esta diapositiva. Si se fijan, yo tengo acá la posibilidad de insertar varios tipos de elementos, ¿cierto? Entre esos tipos de elementos tengo la tabla. Ahora, yo la tabla la puedo insertar de dos maneras. Una es seleccionando algún tipo de estos 6 elementos que dice insertar tabla, o bien
puedo ir a la pestaña donde dice insertar, ¿cierto? Y selecciono tabla. Y en este caso, yo voy a elegir la cantidad de columnas y de filas que yo estime conveniente. Vamos a elegir 4, ¿cierto? Tengo la posibilidad acá yo de cambiar los colores, si así lo estimo conveniente. Vamos a poner color verde esperanza. Y en este caso también tenemos la posibilidad de insertar una tabla y lo vamos a hacer pinchando una de estas imágenes. En este caso también vamos a poner 4 columnas. Y aquí tenemos 2, 4, 6 y vamos a poner 7 filas. ¿Cierto? Ok. Si se fijan, puedo cambiar el color al color que yo estime conveniente. En este caso voy a poner 2 color verde esperanza. Y acá vamos a poner el título de la tabla. En este caso, estamos hablando de una terapia alternativa, entonces vamos a poner acá programación, terapia. Y acá, programación, terapia. Vamos a poner aquí segundo semestre. Y acá vamos a primer semestre. Si se fijan, yo tengo aquí la posibilidad y aquí ya puedo empezar a jugar con lo de los párrafos. Si se fijan, yo seleccioné y puedo ver qué alternativa de párrafo es la que más me convence, me conviene, la que más me gusta como diseñador. Entonces, si yo selecciono cualquiera de estas alternativas, ahí voy a tener mi texto centrado, ahí lo voy a tener alineado a la derecha, lo voy a tener justificado y alineado a la izquierda. En este caso, yo elegí la alternativa de centrado a la derecha. Perdón, centrado. Acá vamos a seleccionar lo mismo para que quede uniforme. Entonces, este cuadro perfectamente lo podemos cortar, ¿cierto? Vamos a cortar este cuadrito de abajo porque solamente me interesan las 2 tablas. Entonces, la programación del primer semestre vamos a considerar los meses de... vamos a ver acá, por ejemplo, abril, mayo, junio, julio. Y aquí empezamos con agosto, septiembre. Vamos a septiembre, vamos a dejarlo ahí abreviado, septiembre, octubre, y vamos a llegar hasta noviembre, pensando que en diciembre vienen las fiestas de fin de año, y enero, febrero, marzo estamos medio de vacaciones todavía. Entonces, ustedes ahí pueden ingresar la información que estimen conveniente. Aquí nosotros estamos hablando de la terapia con piedras calientes, entonces ustedes aquí pueden ingresar la información acerca de algún requisito específico de esta terapia, etcétera, ya sea para el primero o segundo semestre. Ok. Recuerden, la clave de esto también es ir guardando nuestro trabajo, que nosotros cómo lo podemos hacer es seleccionando directamente nuestro disco que aparece en la parte superior izquierda, o bien, tal como dice ahí, seleccionando la tecla control de nuestro teclado más G, y automáticamente me guarda la información. Ahora bien, me gustaría también agregar una imagen que tenga gráfico.
una diapositiva que tenga gráfico. Por lo tanto, seleccionamos nuevamente una diapositiva, ¿cierto? Y aquí en este caso voy a seleccionar, vamos a eliminar esta diapositiva. ¿Cómo puedo eliminar una diapositiva? Me sitúo encima de ella, selecciono mi botón derecho del mouse, o bien llamado también menú contextual, que lo vimos también en clase. Seleccionamos eliminar diapositiva y automáticamente nos va a dar, nos va a dejar la diapositiva que hayamos seleccionado anteriormente, que es para agregar un título, y aquí yo puedo agregar algún elemento, ya sea una tabla, un gráfico Smart, una imagen en línea o un video. En este caso vamos a insertar un gráfico. Para ello podemos irnos a la pestaña Insertar, y en Insertar nosotros tenemos la alternativa de gráfico. Para eso nosotros tenemos varios tipos de gráficos. El gráfico de columna, el de línea, el circular, el de barra, el de área, etc. Nosotros en este caso vamos a elegir un gráfico de columna. Una vez que lo seleccionamos, a la vez yo puedo elegir varios tipos de gráficos de columna. El columna apilada, y me va mostrando cómo es. El columna 100% apilada, columna agrupada en 3D, columna 3D apilada, etc. Yo voy a elegir, en este caso, columna agrupada en 3D. Una vez que lo elijo, si se fijan ahí está en color gris, me voy a aceptar. Y lo primero que me va a aparecer acá, cuando yo selecciono un gráfico, es esta pequeña tabla. Vamos a cerrar acá. ¿Y por qué me aparece esta tabla? De repente uno se puede marear, se puede ajustar. Me aparece esta tabla porque para hacer un gráfico necesito datos, ¿cierto? Y los datos los proveo yo como diseñador. Y en este caso vamos a seleccionar solamente una fila, ¿cierto? Voy a eliminar esto. Y en este caso vamos a poner, por ejemplo, el día lunes, martes y miércoles. Y aquí vamos a poner tratamiento. Entonces, el día lunes vamos a hacer tratamiento de 30 minutos. El día martes vamos a hacer un tratamiento de 45 minutos y el día miércoles vamos a hacer un tratamiento un poquito más largo de 1 hora. Siempre pensando en las piedras calientes, ¿cierto? Una vez que tengo los datos, solamente selecciono la X para cerrar. Pero vamos a... Deme un segundito, por favor. Deme un minuto, por favor. Ahora sí. Si se fijan, elegimos el día lunes, martes y miércoles. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando acá? Nosotros estamos hablando de tratamiento con piedras calientes. Pero eso lo sabemos nosotros como diseñadores. Yo como dueño de mi PowerPoint sé de qué se trata, pero el público no tiene por qué saberlo. Y para que lo sepa y para que quede claro y para que sea transversal, nosotros tenemos que aclarar y transparentar qué es lo que estamos graficando. Por lo tanto, chiquillos, es obligatorio que en cada gráfico ustedes pongan de qué se trata. En este caso, el título del gráfico, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, como título del gráfico, vamos a poner minutos, tiempo de exposición a piedras calientes, según día. Y entre paréntesis,
siempre tenemos que poner en este caso la unidad de medida, vamos a poner minutos. Minutos. Ok. La falta de ortografía, ¿cierto? Ok. Si se fijan, yo lo que puedo hacer aquí es hacer las modificaciones que estime conveniente y en este caso este cuadro lo puedo eliminar. Puedo hacer algunas modificaciones como agrandar un poco mi gráfico y aquí tenemos los 3 días. Tenemos el día lunes en azul, el día martes en fucsia y el día miércoles en verde. Estos colores me los da automáticamente PowerPoint, yo no he hecho nada más que eso. Ahora bien, yo lo que podría hacer sería cambiar este tipo de gráfico, solamente seleccionando las alternativas que tengo acá al lado. Y si se fijan, hay muchas alternativas. En lo personal, a mí me gusta elegir algo que sea lo más didáctico posible para que le quede la información clara a todo el mundo. ¿Y cómo lo hago en este caso? Selecciono 30 minutos, veo que tenemos 30 minutos al día lunes en azul. ¿Por qué? Porque el título dice tiempo de exposición a piedras calientes según día. Ok, el lunes el tiempo de exposición va a ser 30 minutos. El martes 45 minutos y el miércoles 60 minutos. Listo. Esa es una alternativa de gráfico. Guardo nuestro trabajo, ¿cierto? Y ya tenemos otro elemento. Ya tenemos el elemento gráfico. Ahora bien, tenemos también alternativas de insertar organigramas, tal como vimos en nuestro PowerPoint. Para eso, nos vamos nuevamente a la pestaña Insertar. Bueno, lo primero, ¿qué es lo primero? Vamos a crear una nueva diapositiva. Ok, ya tenemos 6. Me voy a Insertar. Y en Insertar yo tengo la posibilidad de, lo primero que vamos a ver, imágenes. Si se fijan, yo puedo buscar una imagen en línea. Para eso me voy a imagen en línea y aquí va a aparecer el buscador que vimos hace poquito rato, el que vimos en el PowerPoint. Dice buscar en Bing. Entonces voy a poner acá piedras calientes. Piedras calientes. Buscar. Automáticamente me aparecen varias alternativas como masaje con piedras calientes, algunos modelos ahí con las piedras puestas, ahí tenemos unas piedras bien bonitas con una velita. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a elegir varios tipos de piedras, perdón, varios tipos de fotos donde aparecen varios tipos de piedras. Vamos a seleccionar 3. Una vez que tengo seleccionada, fíjense que aquí hay un check. 1, 2, 3. Insertamos. Y ahí están descargando las 3 imágenes que yo seleccioné. Ahora, chuta, de repente veo esto como un poco ahí enredado, qué sé yo. Y es porque yo tengo que empezar, como diseñador, tengo que empezar a jugar con las imágenes que yo tenga, ¿cierto? Que quiera insertar de tal o cual forma. Ahora bien, digo ya, ¿sabes qué? Voy a poner una sola, no me gustó tanto. Simplemente voy atrás, en la flechita, la parte superior de nuestra pantalla, ¿cierto? Y me voy a insertar imágenes en línea y ponemos piedras calientes, piedras calientes. Ok, entonces vamos a insertar acá una imagen en línea, masaje con piedras calientes, y aquí a lo mejor puedo poner, porque esto yo lo voy a promocionar, vamos a suponer que este es nuestro emprendimiento, nuestra pyme. Entonces yo acá voy a poner por ejemplo, fonocontacto. Vamos a
teléfono, contacto, ¿cierto? Más 562 555 5555. Voy a poner mi Instagram, que va a ser, me parece, Piedras Calientes. Y podría poner inclusive mi Twitter, y esto también vamos a poder poner Piedras Calientes. Entonces, si se fijan, ya tenemos una nueva diapositiva, la número 6, con una imagen que nosotros sacamos en línea. Ahora bien, veamos la alternativa de cómo agregar un organigrama, ¿cierto? Para eso tenemos que nuevamente crear una nueva diapositiva. Nos vamos a la pestaña Inicio. Las pestañas que están a continuación no las vamos a ver todavía, las vamos a ver en nuestra próxima clase. Hoy día vamos a ver hasta la inserción de elementos, que es tal como lo estamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, si yo quisiera en este momento agregar algún tipo de organigrama, lo primero que debo hacer es, bien, insertar una nueva diapositiva. Muchas gracias. Entonces, voy a elegir cualquiera de estas que yo crea que es la más adecuada, ¿cierto? Y para este caso vamos a agregar, por ejemplo, una que tenga contenido con un título. Entonces, listo, ya tengo acá. Ahora bien, me voy a... Aquí tengo 3 alternativas. Un título, un texto y tengo la alternativa de agregar un texto o alguno de estos 6 elementos. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser insertar un gráfico Smart. Y en un gráfico Smart, que es el que yo les comentaba adelante, nosotros podemos hacer varios gráficos de varios tipos. Por ejemplo, todos una lista, un proceso, un ciclo, una jerarquía, una relación, etc. Por ejemplo, si seleccionamos la alternativa de jerarquía, también me da varias alternativas. En este caso, vamos a seleccionar la primera alternativa y vamos a apretar aceptar. Entonces, como este es nuestro emprendimiento, nosotros vamos a poner cuál es el organigrama de nuestra pyme, digamos, de nuestro emprendimiento relacionado con los tratamientos con piedras calientes. Entonces, vamos a poner acá nuestro organigrama, organigrama de emprendimiento, organigrama de piedras calientes, de tratamiento con piedras calientes. Lógicamente, si buscamos algún nombre para nuestro emprendimiento, podemos perfectamente agregarlo también, a lo mejor poniéndolo como pie de página o como algún fondo, en fin. Y si se fijan, yo acá también puedo cambiar mi texto, y en este caso yo lo voy a poner centrado, lo voy a poner negrita, y aquí acá abajo perfectamente podría insertar una imagen. Y vamos a insertar una imagen. ¿Cómo lo hacemos acá? Insertar. Podría ser una imagen que yo tenga guardada, como podría ser una imagen que yo tenga en línea o una captura. O una captura significa una foto. Pero en este caso vamos a ir a una imagen en línea nuevamente. Nos vamos a nuestro buscador, piedras calientes. Vamos a poner acá. Y vamos a agregar esa alternativa. Entonces,
En nuestro organigrama va a estar encabezado ¿por quién? Por el director de nuestra empresa. Vamos a estar hablando ya, nos vamos a agrandar un poquito, vamos a hablar de una empresa. Nuestro director, nuestro subdirector, vamos a tener nuestro subgerente de operaciones, vamos a tener nuestro subgerente de marketing, esto lo vamos a cambiar por gerente general. Vamos a tener nuestro gerente general. Y finalmente vamos a tener nuestro subgerente de finanzas, el hombre del dinero. Si se fijan, ya tenemos nuestro organigrama de nuestro emprendimiento, tenemos que guardar nuestro trabajo y este organigrama está compuesto por un director, un gerente general, subgerente de operaciones, que aquí lo abrevié, pero lo vamos a poner como corresponde, subgerente de marketing y subgerente de finanzas. Este es nuestro organigrama y el que nosotros podemos desarrollar con insertar, ¿cierto? Y con la utilización de nuestro gráfico Smart. También, y lo vamos a ver como última alternativa de objeto a insertar, podemos agregar un video, ¿cierto? Podemos insertar un video. Ok. Para esto tenemos la alternativa de ir a nuestra nueva diapositiva. Vamos a agregar acá. El título va a ser video introductorio. Video introductorio al tratamiento con piedras calientes. Ahora digo, chuta, ¿de dónde saco un video? ¿Cómo agrego un video? Entonces, como alternativa nosotros aquí tenemos 6 elementos. Vamos a utilizar la que dice insertar video. Y cuando buscamos insertar video nos da la alternativa de buscarlo, por ejemplo, en YouTube. Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá va a ser en nuestro buscador. Bueno, como la primera alternativa es de buscarlo desde nuestro archivo. Es decir, en alguna carpeta que yo tenga en mi computador, que tenga algún video, ¿cierto? Voy a poder ver esa alternativa. O bien puedo buscarlo en YouTube. Entonces en YouTube vamos a buscar masajes con piedras calientes. Buscar. Bueno, ahí está buscando. Vamos a ver masaje con piedras. Vamos a ver si nos resulta con masajes. Vamos a ver otra alternativa entonces. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a la pestaña de insertar, vamos a ver la otra forma, y en insertar nosotros tenemos la alternativa casi acá al final de agregar un video. Y aquí nosotros también podemos ver la alternativa de buscar un video en línea. Vamos a ver si ahora nos puede buscar algún video. Video de masaje con
piedras. No lo encuentro. Ok. Al parecer tengo un problema con YouTube. Pero la alternativa de insertar un video lo vamos a ver, lo voy a dejar para la clase siguiente, para que lo podamos ver en línea. ¿Mm? Y en vivo. Entonces, guardamos nuestro trabajo, vamos a eliminar, no vamos a eliminar esta diapositiva, la vamos a dejar pendiente. Entonces, en este caso, si se fijan, ya tenemos 8 diapositivas. Si yo quiero revisar, porque perfectamente pudiese ser que yo tuviese más de 8, a lo mejor podría tener unas 20 diapositivas. Y si yo las quiero ver y organizar en línea me refiero a si las quiero ver y organizar en una pantalla, la alternativa que yo puedo recurrir es el clasificador de diapositivas que está acá en la parte inferior. Si se fijan, me van a aparecer las diapositivas ordenaditas. Yo puedo bajar el tamaño, lo puedo disminuir. Y acá yo determino dónde puedo hacer algún cambio si es que lo estimo conveniente. Porque tal vez mi organigrama va a ir en segundo lugar. Y luego voy a tener una imagen de los tratamientos, voy a tener los programas de tratamiento, voy a tener nuestro video, nuestro gráfico, nuestro video, y al final puedo tener un fonocontacto. O a lo mejor no, digo, no, ¿saben qué? Voy a hacerlo de otra manera. Voy a partir con mi fono de contacto y después voy a ir con un gráfico. Eso lo determinan ustedes. Ustedes son los que ven cómo es la manera más adecuada para poner los videos, las diapositivas, el orden. Por mi parte voy a poner primero el director, el organigrama, y al final voy a poner contacto. Ok. Guardo todos los cambios. Y si yo quisiera empezar a ver mi presentación, lo que yo tengo que ir es la alternativa que está acá en la parte inferior, donde tenemos la presentación con diapositiva. Fíjense, cuando ustedes seleccionen acá, ya aparece la pantalla completa. Dice terapia alternativa con piedras calientes. Juan Pérez, estudiante de primer año, masoterapia, CFT ENAC. Mi segunda diapositiva con mi organigrama, donde utilizamos nuestro gráfico Smart. Mi tercera diapositiva con donde indica el tiempo de exposición a piedras calientes utilizando nuestro gráfico tradicional. Tenemos una imagen para que la gente que no conoce este tratamiento se haga una idea clara de qué es lo que le van a hacer en el fondo. Le van a poner algunas piedras calientes en el cuerpo, ¿cierto? Y las van a ir distribuyendo según la zona donde tenga la dolencia, por ejemplo. Tenemos también tratamiento con piedras frías, tratamiento con piedras calientes, tenemos la comparación entre uno y otro. Tenemos cuadros comparativos entre la programación de la terapia del primer semestre y el segundo semestre. El video introductorio que queda pendiente para poder insertarlo. Y el fonocontacto. O sea, hasta ahí ya tenemos una presentación que a mi juicio está clara. Déjenme seguir compartiendo. Que a mi juicio una presentación que está clara, que se debe ir complementando más. Nosotros podemos poner alguna diapositiva con hipervínculo, que también lo vamos a ver, con el video, como les comentaba, e inclusive con alguna conclusión. Entonces, eso es básicamente los elementos que hoy día hemos visto en nuestra clase número 8. Bueno, adicionalmente, les voy a mostrar, voy a compartir pantalla nuevamente porque nosotros tenemos, vamos a ver nuestra última diapositiva de la presentación número 8, que es una actividad. Y la actividad trata
acerca de una actividad en clase, similar a la anterior que tuvimos, pero como PowerPoint se trata básicamente de practicar, ¿cierto? Ir enmendando errores, ir aceptando la crítica, en este caso de parte del docente, con la retroalimentación. Yo les voy a pedir que ustedes hagan otra presentación, ¿cierto? La cual tiene que ser 4 alumnos. Vamos a mantener los mismos grupos que hicimos esta primera tarea que me han enviado mi correo. Vamos a mantener los mismos integrantes y tienen que hacer una presentación con 10 diapositivas, con diseño de fondo y estilo de hoja diferentes para cada una. Es muy parecido al anterior. Tiene que elegir un tema asociado a su carrera, pero ojo, tal como dice acá, tiene que ser distinto al anterior y tomando en cuenta la retroalimentación enviada por el profesor. Las personas que me han enviado su primer trabajo, yo les he contestado por correo. Incluso les pedí que me hicieran un acuse de recibo, porque yo les mandé todas mis observaciones. Entonces tienen que tomar en cuenta esas observaciones. Por ejemplo, si yo les digo que no utilicen una letra muy chica o demasiado exceso de texto en una diapositiva, la idea es que en esta nueva presentación no cometan el mismo error. Vale decir, no pongan letras muy pequeñas, ¿cierto? O una cantidad de texto demasiado densa. Recuerden que la idea no es aburrir a sus espectadores. Dentro de la presentación deben haber texto, listas con viñetas. Recordemos que las viñetas corresponden a, en este caso, estos puntos que pueden ser check, pueden ser alguna imagen que ustedes mismos bajen y las pongan como viñeta. Eso es resorte de ustedes. Además debe tener un organigrama. Un organigrama podría ser similar al que vimos del organigrama que tiene que ver con el gerente, subgerente, ¿cierto? En este caso de nuestra empresa de masaje con piedras calientes. Tenemos que agregar también tabla, gráfico, imagen y algún otro elemento. Como alternativa, o sea, como tiempo, como plazo de entrega, van a tener hasta el día jueves, ¿cierto?, de esta semana, para poder enviarlo compartirlo vía Drive, tal como lo han hecho hasta ahora al mismo correo que es tixenac2020@gmail.com. ¿Sí? Bueno, como siempre, las dudas que tengan me las pueden plantear por correo electrónico. Yo se las voy a responder a la brevedad. Y me despido y nos vemos la próxima videoconferencia. Que tengan buena noche.